Máximo común divisor y mínimo común múltiplo en el álgebra. Esta es una de las herramientas más importantes para resolver, sobre todo, problemas en los cuales o buscamos maximizar un área o un número de partes, de componentes, o buscamos una coincidencia de eventos en un tiempo, etc. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar cómo obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para aplicarlos en la solución de problemas. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Lo primero que debemos entender es qué significa múltiplo, qué quiere decir esas estructuras y para qué sirven. Entonces, múltiplo de un número entero. Un múltiplo de un número entero es el producto, resultado de la multiplicación del número dado por otro entero. Como ejemplos de lo que sería el múltiplo de un número entero, tenemos que 4 por 0 es igual a 0. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 3 es igual a 12. Por tanto, el 0 es múltiplo de 4, el 4 es múltiplo de 4, el 8 es múltiplo de 4 y el 12 es múltiplo de 4 porque son los resultados de una multiplicación de un número por otro número entero. Entonces son múltiplos. Otro ejemplo es el número 6. 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Por tanto, el 0 es múltiplo del 6, el 6 es múltiplo del 6 de sí mismo, el 12 es múltiplo de 6 y el 18 es múltiplo de 6. Los múltiplos son el resultado de la multiplicación de un entero por otro número entero. Podemos observar que el 0 es múltiplo de todos los números, porque cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0. Por tanto, el 0 es múltiplo de cualquier número. Muy bien. Por esta definición, los múltiplos entonces los podemos considerar infinitos. O sea, va a haber múltiplos de números, tantos como números hay, números enteros. Como los números enteros son infinitos, pues habrá múltiplos infinitos. Pero ojo, el múltiplo de un número en particular no es infinito. Normalmente son los números que van del 1 al propio número. Nada más. Esos son lo que se considera como múltiplos de un número. Ejemplo, los múltiplos de 3 podemos decir que son 0, por multiplicar por 0 da 0, 3 multiplicado por 1, 6 multiplicado por 2, 9 multiplicado por 3 y así sucesivamente 33 hasta infinito. De tal manera que los múltiplos del número 3 se transforman en múltiplos infinitos, ¿sí? Si se considera todos los números enteros que se pueden multiplicar por él. Los múltiplos multiplicados por los múltiplos de 5, pues son todos los números que se pueden multiplicar, números enteros multiplicados que se pueden multiplicar por el 5 y que van a arrojar números enteros también. Los múltiplos multiplicados por 7, de la misma manera, análogamente, todos los números enteros que se pueden multiplicar por el 7 desde el 0 hasta infinito. Los múltiplos de 10 es lo mismo, los números que puedo multiplicar por 10 desde el 0 hasta infinito. Con este análisis, como ejemplo, podemos observar que los múltiplos de cualquier número son infinitos si los multiplicamos por n números enteros. Son infinitos. Ahora, ¿qué es un divisor? Un divisor de un número es un número que es capaz de dividir a dicho número de forma exacta. Un divisor, por ejemplo, de 8 es 4 porque 4 es capaz de dividir al 8 en 2 de manera exacta. Una forma de obtener los divisores de un número es buscar qué números multiplicados me den dicho número. Por ejemplo,
Los divisores de 9, 1 por 9 es 9, 3 por 3 es 9, 9 por 1 es 9. Por tanto, los divisores del 9 son el 1, el 3 y el 9. ¿Sí? Son los divisores del número 9. Los divisores del 12, 1 por 12 es 12, 2 por 6 es 12, 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12, 6 por 2 es 12 y 12 por 1 es 12. Por tanto, los divisores del número 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Entonces los divisores de un número son infinitos, considerando que ese número lo puedo multiplicar por una infinidad de números enteros. Eso vamos a decir, no tiene fin esa parte, esa multiplicación. Sin embargo, si se encuentran entre uno y el mismo número, son los divisores reales del número. Y esos sí tienen fin, sí son finitos. Entonces los divisores de un mismo número, de un número específico, son aquellos que están entre 1 y el propio número. Sabemos que 1 es divisor de todos los números, es el divisor universal. Los divisores de 9 son, por ejemplo, los divisores de 9, y esto es el conjunto de números 1, 3 y 9. Los divisores de 12 son el conjunto de números 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ya vimos por qué. Para este análisis numérico. Ahora, 1 es divisor de todos los números, entonces es un divisor universal. Los divisores son finitos, se encuentran entre 1 y dicho número. Esto es, los divisores de 4 son 1, 2 y 4, que son los números que pueden dividir exactamente el 4. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10, que son los números que pueden dividir exactamente el número 10. Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Son los números que pueden dividir exactamente el 24. ¿Cómo encontrar el máximo común divisor de un número? El máximo común divisor lo podemos encontrar en los libros como máximo común divisor, ¿sí? Lo podemos encontrar como MSD, lo podemos encontrar también como M.C.D. Lo podemos encontrar también con minúsculas MCD. Lo podemos encontrar también con punto decimal en minúsculas M.C.D. O también lo podemos encontrar como mayor divisor común. O sea, son muchas formas en las que se le nombra al mismo parámetro. Para encontrar el máximo común divisor de varios números, se encuentran los factores primos comunes de dichos números y el producto de dichos factores primos es el máximo común divisor. El producto de los factores comunes de dichos primos, o sea, dichos números, se encuentran los factores primos comunes a dichos números y el producto de dicho factor primo es el máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor es el mayor divisor que se repite o es común entre los divisores de dos o más números. Existen dos formas de calcular el máximo común divisor. La primera forma se dice que es la forma desarrollada. Y esta nos lleva a buscar los divisores de cada número hasta obtener el mayor que se repite en todos los números. Recuerda que los divisores son finitos, por eso se busca el mayor que se repite. Entonces, por ejemplo, el mayor común divisor entre 9 y 18, tenemos para los divisores del 9, el 1, el 3 y el 9, y para los divisores del 18, el 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Entonces, de aquí podemos observar que tenemos los divisores en común de 9 y 18 son 1, 3 y 9. Porque esos están tanto en los divisores del 9 como en los divisores del 18. ¿Sí? Como 9 es el número máximo que se repite en los dos divisores, del 9 y el 18, entonces el máximo común divisor entre el 9 y el 18 es 9.
Pero esta forma es un tanto compleja de interpretar. De otra manera es la forma de calcular este máximo común divisor. Es una forma aplicando la tabla que se conoce como tabla de factorización prima o la división canónica, ¿sí?, de los números. Esto es la división en factores primos de los números. Tomamos los números, por ejemplo, 12 y 24 como ejemplo. Aquí tenemos el 12 y el 24. Y entonces lo vamos dividiendo y ponemos que aquí el 12 lo puedo dividir entre 2 y aquí también entre 2. Entonces 12 entre 2 da 6. Lo pasamos para acá. 24 entre 2 da 12. Lo pasamos para acá. Volvemos a dividir entre 2 y entre 2. 6 entre 2 es 3. 12 entre 2 es 6. Entonces me va a quedar aquí un 3 y aquí un 6. Este lo puedo dividir entre 3. Entre 2 ya no. Pero este lo puedo dividir entre 2, pero también lo puedo dividir entre 3. Y como busco los factores primos que son iguales en los dos, entonces ponemos 3 y 3. El 3 entre 3 me da 1, que es el resultado final. El 6 entre 3 me da 2. Entonces este 2 todavía se puede dividir. Lo puedo dividir entre 2 y me va a quedar 1, que es el resultado que estamos buscando final. De tal manera que hacemos o buscamos solo los factores primos que se encuentran en las dos columnas. O sea, estos son los factores primos, aquí y acá. Y entonces, de esas dos columnas, podemos considerar que aquí tenemos al cuadrado, aquí tenemos al cubo, el 2, pero el mínimo es el cuadrado, entonces es 2 al cuadrado, y luego tenemos 3 y 3 por 3. Y entonces tenemos 2 al cuadrado por 3. Y esto es igual a 12. Ese es el máximo común divisor de estos dos números, del 12 y del 24. Es 12. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué problema podemos resolver cuando aplicamos el máximo común divisor? Cuando aplicamos el máximo común divisor, los problemas que nos piden dividir o repartir en partes iguales, hacer grupos o que pregunten por el máximo, el mayor, el más grande, ¿sí?, el más amplio, son los problemas que podemos resolver con el máximo común divisor. En un momento vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se aplica. El máximo común divisor, el MCD, es el mayor número por el cual se puede dividir dos o más números. Esto sin dejar ningún residuo. Es decir, el máximo común divisor o MCD es la cifra más alta por la cual se pueden dividir un conjunto de números, dado el resultado, dando como resultado un número entero. ¿Sí? Aquí no se vale utilizar fracciones, son números enteros. Así tenemos, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo que nos dice que encontremos el máximo común divisor, ¿sí?, de 8, 20 y 28. Entonces vamos a tomar el 8, el 20 y el 28. Y vamos a comenzar por dividir entre aquel que quede. Como son números pares, el 8, el 20 y 28, lo podemos dividir entre el 2, porque el 2 es el número más pequeño primo. Y entonces nos va a dar como resultado del 8 el 4, 8 entre 2 a 4, 20 entre 2 a 10, 28 entre 2 a 14. Luego, teniendo el 4, también este es par y este es par. Por tanto, también lo puedo dividir entre 2. Entonces 4 entre 2 a 2, 10 entre 2 a 5, 14 entre 2 a 7. Ya que tenemos esto, entonces aquí tenemos un 2. Este lo puedo dividir otra vez entre 2 para que me dé el 1. Siempre vamos a tener que llegar a la unidad para garantizar que el ejercicio que se está haciendo está completo. Después tenemos aquí el 5. Como el 5 es primo, no lo puedo dividir entre otra cosa que no sea sí mismo o la unidad. Entonces lo divido entre sí mismo y obtengo la unidad. Después tengo el 7, que también es primo, y por tanto lo divido como 7 entre 7 y me queda el 1. Por tanto, tengo que tomar aquel número que se repite en los 3, pero con la menor potencia. Entonces aquí es 2 al cubo.
Aquí es 2 al cuadrado y aquí es 2 al cuadrado. El 5 no está acá ni está acá y el 7 no está ni aquí ni acá. Por tanto, esos no los puedo tomar. Solo los que se repiten en los 3. Entonces es 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Por tanto, el máximo común divisor para estos números 8, 20 y 28 es 4. Vamos ahora porque no quiere avanzar. Listo. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es encontrar el máximo común divisor entre 90, 126 y 198. Entonces, si tengo 90, 126 y 198, como son números pares, lo puedo dividir entre 2. Lo divido entre 2 y me resulta que aquí me da 45, 63 y 99. Esto ya no lo puedo dividir entre 2 porque no es par, pero sí lo puedo dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, entre 3, entre 3 y entre 3. Y entonces aquí me da 45 entre 3 me da 15, 63 entre 3 me da 21 y 99 entre 3 me da 33. Ahora, ¿el 15 lo puedo volver a dividir entre 3? Sí. Entonces 15 entre 3, 21 entre 3 también y 33 entre 3 también. De tal manera que el primero, 15 entre 3 me da 5 como resultado, 21 entre 3 me da 7 y 33 entre 3 me da 11. Volvemos a verificar. ¿Puedo dividir el 5? Pues ya solo lo puedo, como es primo, solo lo puedo dividir entre sí mismo y la unidad. Entonces lo divido entre sí mismo para que me dé la unidad. Esto es 5 entre 5 igual a 1. Luego el 7 también es primo, por tanto solo lo puedo dividir entre sí mismo y entre la unidad. Por tanto divido 7 entre 7 y también el resultado va a ser 1. Y después el 11 resulta que también es primo, por tanto 11 entre 11, ¿sí?, es 1, ¿sí? Y terminamos ya el ejercicio. Llegando al 1 ya terminamos. Ahora vamos a verificar. Tengo 2, 2, 2. Potencia, la potencia más pequeña que hay es la 1. De hecho es la única potencia. Entonces es 2 a la 1. Luego 3. 3, 3, 3, pero tengo 3 dos veces en cada columna, por tanto es 3 al cuadrado. El 5 no está ni aquí ni acá. El 7 no está ni aquí ni acá. Y el 11 tampoco está aquí y acá. Por tanto, hasta aquí llega el análisis de números primos. Tenemos entonces 3 al cuadrado y 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, pero 3 al cuadrado es 9. Por tanto, el máximo común divisor es 18. Profe. Sí. Entonces, si dividimos en 90, 126 y 198 entre 18 va a dar exacto. Sí. Ah, ok. Gracias. Exactamente, ese es el común divisor. Para que dividiendo los números siempre me dé un número exacto. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice 42, 126 y 294. Como es par, par y par, lo puedo dividir entre 2. 42 entre 2, ¿sí? Aquí hay un error, me dice 41 y es 21. Permítanme tantito. Hago la corrección de esa estructura. Borré. Pero lo hacemos en este momento. Lo voy a hacer de una vez en el Excel para que lo vean. Lo tomo como ejemplo. Déjenme borrar esto. Bueno, nada más esto de acá. Así. Y entonces tenemos el número 42. ¿Sí? El número 126 y el número 294. Como son pares, lo puedo dividir entre 2 y entre 2. Por tanto, la división de este número entre el número primo que acabo de poner aquí, pues me da 21. Voy a copiar esta misma estructura para no estarla desarrollando. Aquí me da 63 y aquí me da 147. Estos ya no son pares, por tanto no los puedo dividir entre 2. Voy a intentar la división entre 3. Y entonces resulta que aquí
Si yo divido entre 3, este me da 7, es correcto. Ahora aquí entre 3, ¿sí? Este me va a dar 21, es correcto. Y ahora aquí, si lo divido entre 3, este me va a dar 49, también es correcto. 7 es un número primo, por tanto solo lo puedo dividir entre sí mismo y este ya me va a dar la unidad. 21 sí lo puedo dividir entre 7 sin problema. Y entonces el resultado de 21 entre 7, el resultado va a ser 3. Pero como 3 ya es un número primo, entonces solo puedo dividir entre sí mismo y aquí me va a dar la unidad. 49 también lo puedo dividir entre 7 y el resultado de 49 entre 7, ¿sí? Es 7. Y como 7 ya es primo, entonces lo divido aquí y me va a dar la unidad. Haciendo el análisis de los factores primos que tenemos aquí, podemos verificar que para este caso, vamos a ponerlo aquí, tenemos, aquí tenemos el 2, 2 y 2, por tanto es 2 elevado a la 1, ¿sí? Elevado a la 1. Esto me va a dar como resultado el 2. Ahí lo puse de este lado y era al revés, déjeme ponerlo acá. 2 elevado a la 1. Y entonces esto me va a dar un 2. Luego resulta, déjenme quitar este. Resulta que este valor que estamos trabajando aquí, déjenme un poco más, ahí está. Este valor que estoy trabajando aquí, resulta que va a ser 3, 3 y 3. Esto es igual, bueno, esto va a ser 3 elevado, ¿sí? A la 1 también, porque es el valor que se repite aquí, aquí y aquí, es el de menor potencia, porque aquí tengo 3 al cuadrado, pero no, necesitamos el de menor potencia, que es 3 a la 1. 3 a la 1, y por último tenemos, este nos va a dar obviamente 3, y por último tenemos este otro, que va a ser, bueno, vamos a poner otro factor primo, que es el 7, 7 a la 1. 7 elevado a la potencia 1, que es la potencia menor. Aquí está la 1, aquí está la 1, aquí está la 2, pero usamos la potencia menor. Ya está. Y este nos va a dar 7. ¿Cuál va a ser el resultado entonces de lo que es el máximo común divisor? Pues la multiplicación de este por este por este. Y entonces esto nos va a dar el 42. Si nosotros nos vamos aquí, el resultado que me estaban ofreciendo precisamente acá, sí, es 42, aunque aquí tenía un error de que era 21 y aquí decía 41, por tanto voy a hacer la corrección de una vez para que esto esté correcto. Para esto entonces, simplemente déjenme quitar esta parte y hacemos la corrección de... Déjenme que se vea un poco más libre el espacio. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer el recorte para acomodar esa operación y quede correcto. Este ejercicio entonces nos dice que tenemos que el máximo común divisor es 42. Déjenme ponerlo un poquito más de buen tamaño para que se vea bien. Y creo que ahí se ve bien. Entonces, el resultado que vamos a obtener de esta estructura es 42 como máximo común divisor. Aquí tenemos la operación
y nos da 42. Muy bien. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Entonces se tienen dos aljibes de 216 litros y de 360 litros. ¿Sí? 42. Permítame un momento. Ok. Aquí tenemos ya el número como máximo común divisor. Vamos ahora a un ejercicio de aplicación. Y me dice, se tienen dos aljibes de 216 litros y de 360 litros de vino respectivamente. Se requiere trasvasar dicho vino a pequeños recipientes o a recipientes más pequeños más bien, iguales, que sean del mismo tamaño, tanto el aljibe de 216 litros como el de 360 litros, de forma que el número de ellos sea el menor posible, o sea, el menor número de recipientes posible, y que contengan el vino sin mezclar de los aljibes. Entonces esto quiere decir que necesito recipientes del máximo tamaño posible, del mayor tamaño posible. Como me están pidiendo recipientes del mayor tamaño posible para que sean el menor número de recipientes posible, entonces quiere decir que me están pidiendo maximizar, un máximo común divisor. ¿Qué cantidades tendrá cada recipiente en donde voy a vaciar ese vino? ¿Y cuántos de estos recipientes se emplearán para cada aljibe? Para solucionar el problema, entonces debemos calcular el recipiente que tenga la mayor capacidad para contener el vino de ambos aljibes, sin mezclar el vino. Un número exacto de veces, para ello calcularemos el máximo común divisor de 216 y de 360. Para esto hay que descomponer 216 y 360 por división canónica en factores primos, esto es 216 y 360. Lo puedo dividir entre 2 y me da 108. Lo puedo dividir entre 2, 360 me da 180. Lo puedo dividir entre 2, el 108 me da 54 y el 180 me da 90. Esto lo puedo dividir entre 2 también, sí, me va a dar 27 y 90 entre 2 me va a dar 45. Ahora ya no puedo dividir entre 2 porque estos ya no son pares. Entonces lo voy a dividir entre 3, ¿sí? Y si divido 27 entre 3 me da 9, si divido 45 entre 3 me da 15. ¿El 9 lo puedo dividir entre 3? Sí. Entonces 9 entre 3 me da 3, ¿sí? Y el 15 lo puedo dividir entre 3, sí, me va a dar 5. Por tanto, 3 entre 3 me da 1, hasta ahí ya llegué a donde tenía que llegar. Y 5, como 5 es un número primo, lo puedo dividir solo entre sí mismo y la unidad, por tanto lo divido entre 5 y me va a dar 1. Si me voy a buscar cuál es el número de veces que se repiten los 12, aquí y acá, entonces aquí tengo potencia 3 y aquí tengo potencia 3, por tanto se queda 2 a la potencia 3. Ahora aquí tengo 3 treces, o sea, potencia 3, pero aquí lo tengo como potencia 2, por tanto tengo que utilizar el de menor potencia, potencia 2, entonces 3 al cuadrado. Esto me va a dar 8 y esto me va a dar 9. Por tanto, 8 por 9, 72. Quiere decir que cada uno de los recipientes va a contener 72 litros de vino, ¿sí? Entonces la capacidad de los recipientes debe de ser de 72 litros. Para calcular cuántos recipientes voy a ocupar para el aljibe de 216 litros, basta con que divida los 216 litros entre 72 y esto me va a dar 3 recipientes de 72 litros y el otro es 360 entre 72 y me va a dar 5 recipientes de 72 litros. En total entonces voy a ocupar 8 recipientes para la solución de este problema. Ahora, vamos a otro tipo de ejercicios y de problemas. El método para encontrar el mínimo común múltiplo.
Para encontrar el mínimo común múltiplo de varios números, estos se descomponen en sus factores primos comunes hasta que todos los cocientes sean iguales a 1, igual que lo que acabamos de hacer. El menor número natural, que es múltiplo simultáneamente de 2 o más números, recibe el nombre de mínimo común múltiplo. Si nosotros vamos a desarrollar este ejercicio, me dice encontrar el mínimo común múltiplo de 10 y de 20. Entonces agarro el 10 y el 20. El primer número que se me ocurre dividir, porque los dos terminan en 0 y por los criterios de divisibilidad, puedo dividirlo entre 5. Entonces entre 5 y entre 5. 10 entre 5, sí, es 2. 20 entre 5 es 4. Pero 2 ya no lo puedo dividir más que entre 2 porque es primo. Entonces 2 entre 2 me da la unidad. Ahora el 4 sí lo puedo dividir entre 2 y esto me va a dar 2. Y el 2 pues ya no lo puedo dividir excepto por sí mismo. Entonces 2 entre 2 es 1. De tal manera que aquí tengo el 5 potencia 1, 5 potencia 1. Por tanto tengo que poner el 5 potencia 1. Pero acá tengo el 2, pero aquí lo tengo en potencia 1 y aquí lo tengo en potencia 2. Y a la inversa del máximo común divisor en donde nos quedábamos con la menor potencia, aquí nos quedamos con la mayor potencia para el mínimo común múltiplo. Y entonces ese 2 es al cuadrado y lo ponemos aquí. De tal manera que 5 por 2 al cuadrado, que es 4, 5 por 4, 20. El mínimo común múltiplo, entonces para este caso será 20. Y lo ponemos. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente. El siguiente me dice encontrar el mínimo común múltiplo de 108, 162 y 270. 108, 162 y 270. Mínimo común múltiplo. En este caso me tengo que quedar con las potencias mayores de los factores primos. Entonces divido 108 entre 2, me da 54. Divido 162 entre 2, me da 81. Divido 270 entre 2 y me da 135. ¿Por qué lo dividí entre 2? Porque son pares, entonces los puedo dividir entre 2. Ahora, 54 sí se puede dividir entre 2, pero 81 no, porque ya no es par y 135 tampoco. Entonces voy a intentarlo con 3. Lo divido entre 3 y entre 3. Y resulta que el primero me da 54 entre 3, 18. 81 entre 3 me da 27 y 135 entre 3 me da 45. Sí se puede dividir entre 3, así lo hacemos. Luego, sé que sí lo puedo dividir entre 3, el 27 también y el 45 también, los divido entre 3. Y entonces 18 entre 3 me da 6, 27 entre 3 me da 9, 45 entre 3 me da 15. Ok, ahora vamos, si tenemos 6, 9 y 15, sigue habiendo un par y otros impares, por tanto no lo puedo dividir entre 2, pero sí entre 3. Y entonces 6 entre 3 me da 2, 9 entre 3 me da 3 y 15 entre 3 me da 5. Posterior a esto, entonces me queda 2, que como es primo solo lo puedo dividir entre sí mismo o la unidad, y entonces 2 entre 2 me da el 1. Ya llegué a término. Luego viene 3. Pero este no lo puedo dividir entre 2, lo tengo que dividir entre 3. Entonces 3 entre 3 es igual a 1. Ya llegué a término aquí también. Luego 5. 5 es un número primo, por tanto voy a dividirlo entre sí mismo. 5 entre 5 es igual a 1 y llegué a término ahí. Analizando vemos que aquí el 2 está en la potencia par. Aquí está la potencia 1 y aquí está la potencia 2. Aquí está la potencia 2. Aquí, perdón, está la potencia 1. Entonces, como me tengo que quedar con la potencia mayor, pongo el 2 al cuadrado. Luego viene el 3 y me dice, oye, ¿qué potencia tienes? Aquí tengo potencia 3. Aquí tengo potencia 4 y aquí tengo potencia 3. Me quedo con la potencia mayor. Entonces pongo 3 a la 4. Aquí está. Y luego el 5. El 5, si se dan cuenta, solo está aquí. Y está la potencia 1, por lo tanto lo pongo 5 potencia 1. Cuando ya tengo esto, entonces puedo ver que 2 por 2 es 4, 3 por 4, 3 a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y 5 a la 1 pues es 5. Multiplico 4 por 81 por 5, el resultado de lo que es este máximo común divisor
perdón, el mínimo común múltiplo, esto es mínimo común múltiplo, son 1620. Esto es 1620 por las multiplicaciones que hicimos aquí. ¿Qué tipo de problemas se resuelven con el mínimo común múltiplo? Bueno, el problema en los que se pregunta por algo que se repite en el tiempo. Cuando se pregunta por el momento en el que se vaya a coincidir o cuando se encuentran ciertas circunstancias. El mínimo común múltiplo es una cifra, es la cifra más pequeña que satisface la condición de ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Es decir, el mínimo común múltiplo es el monto más pequeño que cumple con ser el múltiplo de dos o más números. ¿Cómo se calcula entonces el mínimo común múltiplo? Bueno, primero se descomponen los números en factores primos. Segundo, se toman los factores comunes y no comunes. O sea, porque aquí, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, tomamos los factores que eran comunes con su potencia menor y ¿cómo se llama? Su potencia mayor, perdón, y los no comunes, como era el 5. Con el mayor exponente, aquí lo dice, y comunes y no comunes con el mayor exponente. Y se multiplican los factores comunes y no comunes con mayor exponente para poder lograr el mínimo común múltiplo. Los problemas en los que se pregunta entonces algo que se repite en el tiempo, cuando se pregunta por el momento en el que se vaya a coincidir o cuando se encuentran en ciertas circunstancias, ese es precisamente problemas de mínimo común múltiplo. Un mínimo común múltiplo, MCM, es la cifra más pequeña que satisface la condición del ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Es decir, el mínimo común múltiplo es el monto más bajo que cumple con ser múltiplo de dos o más números. Vamos a analizar este ejercicio que dice: cierto fenómeno tiene lugar cada 450 segundos, otro cada 250 segundos y un tercero cada 600 segundos. Si a las 5 de la tarde han coincidido los tres, exactamente a las 5 de la tarde, entonces la pregunta es: ¿a qué hora volverán a coincidir por primera vez todos? Luego, ¿cuántas veces tiene lugar cada uno de ellos entre una y otra coincidencia? Entonces, el mínimo común múltiplo resuelve problemas en los que se pregunta por algo que se repite en el tiempo cuando se pregunta por el momento en el que se vaya a coincidir o cuando se encuentran ciertas circunstancias. Analicemos entonces cómo resolver el ejercicio y me dice ¿a qué hora volverán a coincidir por primera vez? Bueno, la solución del problema es muy simple. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo haciendo previamente la descomposición en factores primos del número 250 segundos, 450 segundos y 600 segundos, que son los números que tardan cada uno de esos eventos en repetirse. Así tenemos entonces que 250, 450 y 600 se pueden dividir entre 5 porque todos terminan en 0. Por tanto, dividiéndolos entre 5 me queda 50, 90 y 120. Los puedo dividir entre 5, sí, porque también terminan en 0. Entonces los divido entre 5 y me quedan 10, 18 y 24. Ya no se pueden dividir entre 5, pero son pares, entonces los puedo dividir entre 2. Lo divido entre 2 y me queda 5. 18 entre 2, 9, y 24 entre 2, 12. Luego tenemos entonces que nos quedan 5, pero estos 5, como el 5 es un número primo, solo lo puedo dividir entre sí mismo. 5 entre 5 es 1. Se terminó aquí este proceso. Después 9, lo puedo dividir entre 3, pero ese 3 también lo puedo dividir entre 3 para que me lleve a la unidad y terminar este proceso. Luego tenemos el 24 que se dividió entre 2, que me dio 12. El 12 lo puedo dividir entre 3, me va a dar 4. El 4 lo puedo dividir entre 2, me va a dar 2. Y el 2 lo puedo dividir entre 2, me va a dar 1. Y esto, hasta aquí termina este proceso. Ahora, teniendo esta parte, ya podemos ir a ver
cuáles son los factores primos que tenemos aquí. Y resulta que aquí tengo 5, 5 y 5, está al cubo. Aquí tengo 5 y 5 son 25, perdón, es al cuadrado. Y acá también los tengo al cuadrado. Por tanto, el de mayor exponente que tenemos aquí es el 5 al cubo. Entonces ponemos el 5 al cubo. 5 al cubo es igual a 25. Bueno, ahí está. Luego tenemos el 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí no tengo 3. Acá sí tengo 3, solo 1, pero aquí tengo 3 al cuadrado. 3 por 3. Entonces es 3 al cuadrado. Esto me va a dar 9. Después tenemos el análisis del 2. Aquí solo lo tengo una vez, aquí lo tengo una vez, pero aquí lo tengo 3 veces. Por tanto es 2 al cubo. Esto es 2 a la 3 es igual a 8. Entonces si multiplico 125 por 9 por 8 me va a dar 9000. Esto corresponde a 9000 segundos. Quiere decir que dentro de 9000 segundos van a volver a ser iguales los eventos que estamos monitoreando aquí. Pasamos los segundos a horas dividiendo en 3600. ¿Por qué? Porque una hora, por ejemplo, tiene 60 minutos, pero cada minuto tiene 60 segundos. Entonces 60 de los segundos por los 60 de los minutos para llegar a una hora son 3600. Si nosotros agarramos este 9000 de los números de segundos y lo dividimos entre 3600 segundos, esto, bueno, en este caso ya se transformaría en horas. Esto va a ser igual a 2.5 horas. Como coincidencia, si a las 5 de la tarde volverán o sea, si esto coincidió a las 5 de la tarde, entonces ¿cuándo volverán a coincidir? Pues se va a ser 5 más las 2.5 horas, son 7.5 horas, ¿sí? Esto, es decir, para convertirlo a la tarde, si fueran las 5 de la tarde primero y luego las 2.5 para llegar a 7.5, estamos hablando de que sería a las 19:30 horas, el momento en el que volverían a coincidir. Entonces, ¿cuántas veces tiene lugar cada uno de estos entre una y otra coincidencia? Pues la solución es muy simple. Tenemos 9000 segundos entre 450, que es uno de los eventos, son 20 veces. 9000 segundos entre 250 son 36 veces y 9000 segundos entre 600 son 15 veces. Esto nos lleva precisamente a cuántas veces se repite cada uno de los eventos durante el tiempo para que vuelvan a coincidir todos. Entonces son 20 veces para el de 450, 36 veces para el de 250 y 15 veces para el de 600 segundos. Otro ejemplo que podemos ver es este. Un libro tiene entre 400 y 450 páginas. Si contamos de 2 en 2, no sobra ninguna. Si las contamos de 5 en 5, no sobra tampoco ninguna. Y si las contamos de 7 en 7, ¿sí?, tampoco sobra ninguna. Y entonces la pregunta que nos hacen con estos datos que nos están dando aquí es ¿cuántas páginas tiene un libro? La solución del problema se debe hallar el mínimo común múltiplo y de hecho tenemos aquí que el mínimo común múltiplo tenemos que cuidar que coincida con los números 2, 5 y 7. El 2 lo puedo dividir entre el 2, sí. El 5 también y el 7 también, entre cada uno de ellos. 7 entre 5 y 7 entre 7. Ahora, ¿por qué? Porque son números primos, tanto el 2 como el 5 como el 7. Por eso pueden dividirse solamente entre sí mismos. No puedo dividirlos con otros. A esto se le conoce como descomposición canónica, precisamente descomposición en factores primos. Teniendo esto, entonces para el caso del máximo común, del mínimo común múltiplo 2, 5 y 7, pues la multiplicación del 2 por el 5 por el 7 me va a dar el resultado que van a ser 70. Ahora, como el enunciado nos dice que las páginas del libro
están entre 400 y 450, significa que el mínimo común múltiplo estará multiplicado por un número natural que esté comprendido entre estos dos valores. Las páginas del libro, ¿sí?, son 70 por 6. ¿Por qué? Porque son 460 que está entre 400 y 420 que está entre 400 y 450. Ya que si yo multiplico esta 70 que me dio el mínimo común múltiplo, si yo lo multiplico por 5 me va a dar 350, está por debajo del rango que me ofrecieron como resultado, que tenía que ser entre 400 y 450. Ahora, si yo multiplico por 7, se va a 490, que es superior a esto. Entonces, para que pueda tener entre 400 y 450, el resultado va a ser directamente 70 por 6 igual a 420. Ni más ni menos, solo ese. Otro ejemplo que podemos ver es 3 barcos salen de un puerto. El primero cada 2 días, el segundo sale cada 6 días y el tercero sale cada 8 días. 2, 6 y 8. Si salieron juntos el 1 de mayo, ¿qué día vuelven a salir juntos por primera vez? La solución al problema, otra vez, es muy simple: obtener el mínimo común múltiplo. Para saber qué día vuelven a salir juntos, o sea, coinciden, hallamos entonces el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 8, descomponiendo los factores primos. Entonces 2 va a ser igual a 2 por 1, porque es un número primo. 6 lo puedo dividir entre 2 y entre 3, o entre 3 y entre 2, el orden no importa, y por 1 también. Y 8 lo puedo dividir entre 2 y entre 3. Entonces el mínimo común múltiplo, tenemos que el 2 aparece aquí al cubo, entonces 2 al cubo, por el único que aparece aquí es el 3, porque el 1 no se toma en cuenta, y el 3 es 3 a la 1, entonces es 3. Entonces 2 al cubo es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24 días más tarde. Esto quiere decir que por el mínimo común múltiplo, esto vuelven a coincidir precisamente en 24 días, por lo que esto vuelve a coincidir al salir juntos, los barcos el día 25 de mayo. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.